Buenas tardes con todas y todos. A nombre de la Corte Superior de Justicia contemporánea, la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les damos la cordial bienvenida a la conferencia Desafíos actuales del proceso peruano de mitigación y control judicial. Este evento organizado entre ambas instituciones en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional. Busca abordar los principales desafíos en materia de prueba, mitigación y control judicial que inciden en la calidad del juicio oral, analizar el funcionamiento del sistema acusatorio, pues, de la mitigación, protección de la prueba de juicio, el control de la actividad probatoria y el tratamiento adversarial. Saludamos la presencia en la sala de honor de la señora doctora Manuela Vázquez Bustamante, presidente de la Corte Superior de Justicia de Punta, licenciada Patricia Bonilla, jefa de proyecto de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y del doctor Rosado Rojas, docente de la maestría en Derecho con la mención penal de procesal penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. A continuación, invitamos a la licenciada Patricia Bonilla, jefa de proyecto de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, para que nos hable de la pensión. Adelante, licenciada. Fuertes palmas, por favor. Buenas tardes, doctores, doctoras, señores y señores. Agradecemos la invitación a este inicio que vamos a tener sobre el desarrollo del plan de capacitación para todos ustedes. Debo de mencionar y agradecer principalmente a la doctora Andrea por haber sido la impulsora de este convenio, que va a generar un beneficio académico para todos ustedes. El día de hoy nos vamos a enfocar en una capacitación necesaria y requerida, y también con un docente experto que nos acompaña el día de hoy. Así es que agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes, y al nombre de Rocío Barrios y Tenza, gerente comercial de la Escuela de Posgrado y de Contact Continental International Education, doy por inaugurado el evento y bueno, a desarrollarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Patricia Bonilla, por sus palabras. A continuación, invitamos a la señora doctora Manuela Vázquez Bustamante, presidente de la Corte Superior de Justicia de Mantenía, quien dará este evento técnico. Fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Licenciada Patricia Bonilla Arias, jefe de producto de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, doctor Perfil Rodríguez, docente de maestría en Derecho en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, autoridades, funcionarios, personal profesional. La Corte Superior de Justicia de Punta es un honor para nosotros con la presencia de este evento académico que reúne a autoridades profesionales en derechos, servidores y funcionarios comprometidos con el fortalecimiento del sistema de justicia. Actividades como las de hoy reflejan nuestra importancia institucional, espacios de reflexión rigurosa y actualización constante, especialmente en áreas tan dinámicas como logros y el proceso judicial. La conferencia que nos convoca, como se ha indicado, es Desafíos actuales en el proceso judicial. El destacado profesor Alfonso Rojas, docente de Maestría de Derecho de Constitución y Derecho Penal y procesal penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Su presencia constituye un valioso aporte para quienes ejerzamos funcionales para todos los operadores del sistema. Este convenio que nos ha invitado forma parte del plan suscrito con esta Corte y la Universidad Continental. Una alianza que nos permite fortalecer competencias, impulsar la investigación aplicada
espacios de formación coinciden de manera directa con la calidad del servicio de justicia. Esta colaboración contribuye además a consolidar el papel catalana, tratando de las necesidades del país. Los desafíos del proceso penal son cada vez más complejos. La evolución tecnológica, la influencia también de la y las expectativas de la ciudadanía exigen una de nuestros criterios, tecnologías y nuestros estándares de actuación. El doctor Pelotero contiene sus amigos en la transparencia digital, las nuevas formas de registro y las herramientas tecnológicas, mandando parámetros claros para garantizar la necesidad de los derechos fundamentales. La aprobación de la prueba exige un enfoque más técnico, la precisión en un software. La aprobación de constante de una alimentación, posición y comprensión de técnica del caso. El desempeño de las partes judiciales contribuye a la transparencia del proceso y el fortalecimiento de la legitimidad judicial. Por estas razones, la transparencia de hoy representa una oportunidad indispensable de organizar conceptos, actualizar criterios y orientar las comunidades sobre diferentes personas del proceso penal. Estoy seguro de que las reflexiones del profesor Rodríguez nos permitirán fortalecer nuestras competencias y mejorar nuestras decisiones jurisdiccionales. Pensar en el conocimiento de la Universidad Continental por su organización para desarrollar este taller, lo que comienza con la formación académica de son una herramienta poderosa para avanzar sobre un sistema de justicia más sólido y más confiable. Agradezco también a cada uno de ustedes asistentes con su interés y disposición para hacer el compromiso con la actualización es una muestra de responsabilidad ética y profesional que contribuye directamente al servicio que brindamos a la ciudadanía. Con estas consideraciones y reafirmando nuestra voluntad institucional de salud de la conferencia desafíos actuales del proceso penal político, intervención y control judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, señora doctora Ana María Vázquez Bustamante, por sus palabras. Invitamos, por favor, a las autoridades para la foto protocolar. ¿Sí? Por favor, para la foto protocolar. Sí. Asimismo, invitamos a las autoridades, por favor, a acompañarnos en la primera fila de los asientos para poder dar inicio a la conferencia. Para dar inicio, invitamos al señor doctor Héctor Rojas, docente de la maestría en Derecho Convención, Derecho Penal y Derecho Procesal. Entonces, hacerlo en una hora 20, ciertamente es complicado. De todas maneras, son unas ideas centrales, ¿no es cierto? Y luego, si es que podemos discutir, si es que tienen ustedes una, pues la haremos con el mayor gusto. O si es que ustedes ven que hay alguna cosa que de repente es muy importante, levanten la mano y no pago y no pasa. El pago no tenga ningún problema con el audio. Trato en general de no tampoco hacer una guión que los que ustedes participen y que esto sea de utilidad. Bueno, entonces, yo creo que hay una línea transversal en estos tres temas: prueba, mitigación y control judicial. Y el presupuesto de esto, el presupuesto de estos tres temas, es saber en qué sistema estamos. ¿No? Saber en qué sistema. Entonces, si yo pregunto cuál es nuestro sistema, qué consiste nuestro sistema, nosotros acá en el Perú más o menos hemos internalizado una frase, ¿no? muy singular, muy particular. Decimos que nuestro código, que es acusatorio, garantista, de vasos adversarios, ¿no? Lo llevamos así: acusatorio, garantista, de vasos adversarios. Entonces, yo quiero que saco ahí, y aquí sí, bueno, este es un espacio académico, entonces me van a permitir romper paradigma. Romper es que lo que les pido es que ustedes tengan la predisposición a pensar de un modo diferente.
a ver las cosas no necesariamente bajo un esquema predeterminado de que ya así es, profe, y ya se acabó, ¿no? No hay discusión al respecto, o, bueno, así dicen que es, vamos a ver si eso es así, ¿no? Es la actitud que uno debería tener siempre cuando hace labor académica. No hay que dar las cosas por vistas o por hechas, sino que siempre hay que cuestionar, hay que reflexionar, hay que criticar, ¿no? Entonces, mi intención en este primer punto es poner en debate si es que en verdad nuestro sistema es un sistema acusatorio garantista, llamamos la tercera. ¿No? Empiezo con el tema del garantismo. El tema del garantismo porque es, digamos, el asunto más fácil de poner en discusión. ¿Qué cosa es garantismo? Cuando uno pregunta qué cosa es garantismo, hay dos respuestas. Una respuesta práctica y una respuesta teórica. La respuesta práctica es, garantismo es que el código da garantía, ¿no? O sea, tiene muchas garantías. Cada vez que entrevistan a alguien en la tele, ¿no? Políticos y todo, y cada vez que se quiere criticar al Código Procesal Penal, se me dice, es que el código es muy garantista con el Estado, es muy garantista con el encuentro, muy garantista tal. Entonces, garantismo pareciera ser que es una definición que se refiere a que el código establece garantías para el imputado. Esa es una definición. Otra definición, que es la teórica, es que el garantismo, el código garantista, porque se adhiere, es partícipe de la postura, del posicionamiento del garantismo constitucional, ¿no? Que es una postura teórica impulsada por el profesor Willy Ferrandori, y que básicamente es una postura positivista y matizada. ¿Ya? O sea que estaríamos diciendo así como que el Código Procesal Penal tiene una postura filosófica a la que se adscribe, ¿no? Entonces, si el código tiene una postura filosófica, o sea, que es garantía como tal, uno tendría que decir que eso no puede ser, ¿no? Esa no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes conocen el garantismo, ¿no? Yo les diría que yo conozco el garantismo muy poquito. He leído algunos textos de Germán y algo conozco del tema, pero a pesar de que me dedico a la investigación un poco, en mi vida, pues no lo conozco del todo, porque no es una corriente que yo siga. ¿Sí? Entonces tendríamos que decir que solamente podrían entender el Código Procesal Penal aquellos que sean garantistas desde el punto de vista filosófico. Por lo tanto, esa respuesta a esa definición de garantismo no es. Tendría que ser la otra, ¿no? Tendría que ser que es garantista porque da garantías, ¿no? Y yo les pregunto, ¿el código podría no ser garantista bajo esta lógica? ¿Podría el Código Procesal Penal, podría un Código Procesal Penal ser garantista? No ser garantista. No, porque los códigos en general, el Código Procesal Penal en particular, va a establecer siempre límites al poder punitivo del Estado. De eso se trata el proceso penal, ¿no es cierto? De servir de limitación para que el Estado no apamute al imputado. Le establece garantías, plazos, requisitos, establece formalidades, etapas, preclusiones, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Esto está? Yo bajo de acá. Entonces, si no me escuchan, me dicen y yo alzo la voz un poco, ¿eh? Entonces, bajo esa lógica, como les decía, el código, esta definición de garantista, no nos dice nada del Código Procesal Penal. No podríamos saber cuál es nuestro sistema acudiendo al término garantismo, porque si lo vamos a entender como un código que da garantías, pues no existe código en el mundo que no dé garantías. Todos los códigos dan garantías. Entonces, en realidad, ese término no nos dice nada de cuál es nuestro sistema. ¿Sí? Vamos con otro. Vamos con esto de rasgos adversariales. ¿Sí? Vamos al tema de rasgos adversariales. ¿El código puede tener rasgos adversariales? ¿Es un código que tenga rasgos adversariales? Bueno, tendríamos que ir ahora sí a hablar de un sistema adversarial. ¿De qué cosa es el sistema adversarial? El sistema adversarial, fíjense, es un sistema muy antiguo. De hecho, uno podría hacerle un rastreo de su histórico, de dónde proviene, y podemos llegar al siglo XII de Europa. ¿Verdad? O sea, es un sistema muy antiguo, es un sistema procesal muy antiguo. Sí, todo. Estamos dando haciendo un resumen de toda la primera parte de la diapositiva. Ok.
Entonces, como les decía, podemos ir históricamente hacia atrás y encontrar los primeros rastros del modelo adversarial en Europa, en el norte de Europa además, en el siglo XII, y de ahí hacia adelante. ¿Por qué se llamaba adversarial? ¿Por qué se llama adversarial? Porque es un sistema que piensa en adversarios, ¿sí? En dos adversarios. Y estos adversarios son iguales. ¿Cómo era? Fíjense en esa época, estamos hablando de la Edad Media, ¿cómo eran los juicios? Los lunes, ¿no? Ustedes saben, los pueblitos en la sierra, los lunes se junta la gente a meter sus animalitos, a hacer intercambio, tal, y después ya todo el mundo se regresa a su casa hasta el próximo lunes, ¿no? Bueno, en Europa era una cosa similar. Los pueblos eran muy lejanos, se reunían en determinado día de la semana y ahí hacían todo su comercio, hacían todas sus cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el consejo de ancianos, en el grupo de los dirigentes, digamos, de la comunidad, se juntaban un grupo, ya sea personas, ciudadanos, ¿no? de esa aldea, alguien que hacía de juez, y venían las personas a hacer una cola con todos los problemas, los juicios que uno tenía. Entonces, por ejemplo, venía, sí, que fulano de tal, su perro lo mató a mi hija, ¿no? Entonces, tenías que traer al demandado, tenías que traer las pruebas, qué sé yo, traer al animal muerto, de repente el cuero del animal, y traer testigos que digan que ese era su perro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese momento el pueblo que estaba presente ahí hacía de jurado, de ahí nace los antecedentes del jurado, del modelo adversarial, es un modelo que tiene jurados, está quien decide y están los litigantes. ¿Quiénes definían la pretensión? ¿Quiénes definían la litis? Las personas que estaban en el problema, los adversarios. El bien demandado, el bien demandante, ellos definían lo que se ponía en discusión y esa discusión se resolvía en ese momento en función de las pruebas que aportaran las partes también en ese momento. Punto. Cada uno, como les digo, pasaban al siguiente, según lo que dicen, era una cola de problemas que se hacían, se podían resolver a veces 20, 30, 50 causas en el día, y luego cada quien se regresaba a su casa hasta la semana siguiente, o qué sé yo, el momento siguiente en que se resolvió. Ese modelo, esa forma de resolver conflictos, es el antecedente, fíjense ustedes, de todo el modelo adversarial que luego se convierte en el proceso civil. El proceso civil, que es el modelo inicial de proceso que todos en el mundo occidental hemos tenido, es un modelo en el cual las partes proponen la litis, ¿sí? Y la litis se resuelve sobre la base de lo que diga la pretensión del demandante y lo que conteste el demandado, ¿no? Se resuelve, el juez no puede incorporar prueba, ¿no es cierto? Y el asunto se resuelve básicamente en función de esa litis propuesta. Muy bien, esto, como les digo, se produce en Europa hasta más o menos el siglo XVII y XVIII, y luego es que aparecen ya otras figuras. Aparecen figuras como, por ejemplo, el fiscal. Aparecen figuras como el abogado. Como ustedes comprenderán, en esos viejos procesos no existían, o la figura del abogado, como el abogado litigante, el abogado defensor, es relativamente novedosa, tiene 200 o 300 años, no más. ¿Ok? Entonces, ya empiezan a haber también otras visiones del conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, si yo mataba a Pepito, digamos, la familia de Pepito también me reclamaba a mí, un problema entre Pepito y yo. Pero cuando ya aparece la figura del fiscal, cuando aparecen conceptos más complejos en la sociedad, ya se entiende que el homicidio, o que en general los delitos que tienen contenido penal, son delitos que afectan a la sociedad. Y surge la idea del representante de la sociedad, que es el fiscal. Entonces, la pregunta que se empiezan a hacer los que manejaban este tipo de procesos, los procesos adversariales, es, oye, los procesos civiles quedan claro que se resuelven así entre pares, porque es un problema de tierras, es un problema de deudas, es un problema de contratos, es un problema de eso. Pero los problemas penales también se resuelven como problemas de voz y dale, de adversarios, ¿no? Y ahí es que hay, digamos, un último giro en el tema de los procesos adversariales. Los procesos adversariales, que son básicamente del mundo anglosajón, o sea, Inglaterra, el norte de Europa, que dicen, sí,
en el proceso penal se debe seguir, ¿cómo se llama?, tramitando el proceso penal como un lío entre dos partes iguales. En cambio, en la Europa continental, ¿no?, España, Francia, Italia, Alemania, ellos te dicen, no, aquí tenemos que cambiar, tenemos que variar. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses más importantes, ¿no? Hay intereses que no solamente tienen que ver con lo que las partes proponen. Entonces entra la figura ya del juez. Empiezan a darle más responsabilidades al juez para que determine la verdad acerca de lo que ha ocurrido en esa ley, y sobre todo, como les digo, en los procesos penales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde surge esta división, esta diferenciación entre lo que son los modelos adversariales, que son propios del mundo anglosajón, donde las partes tienen la responsabilidad de la litis, versus los modelos acusatorios, porque así le pusimos el nombre, bueno, nosotros no, pero los europeos de Europa Central, que luego han venido a través de España a toda América, ¿no es cierto?, y que se denomina proceso acusatorio. ¿Sí? Entonces, para decirlo en términos simples, ¿cuál sería la diferencia entre el modelo adversarial y el modelo acusatorio? Pues que en el modelo adversarial toda la discusión procesal se da en función de lo que las partes propongan. Y el juez no tiene escasísimos poderes para meterse en esa discusión. De hecho, en lo que queda ahora de los modelos adversariales inglés y americano, el americano es más radical, ¿no? El inglés es un poco más matizado. Pero incluso, por ejemplo, si el juez ve que hay la necesidad de actuar una prueba, el juez no puede disponer que se haga esa prueba. El juez lo que puede es sugerirle a las partes que si ellos no desean, incorporen esa. ¿Ok? Eso es en el modelo adversarial. El juez no tiene voz ni voto, no se puede meter en la proposición de la prueba. En los modelos acusatorios, hay varios modelos, ¿ya? Hay varios modelos. Acá sí les pongo, no era la sección. Dale aquí encima a la diapo, porque si no está de repente a eso. A ver, ahora creo. ¿Sí ves? Sí, cuando está moviendo tú. Ahora sí, ¿no? Gracias. Entonces, acá es una especie de gráfico que les he hecho entre lo que debería ser el modelo, o sea, cómo se mueven los dos esquemas que les he mostrado, ¿no? Hay unos modelos que solamente te dicen que las partes tienen todo el monopolio de la delimitación del objeto procesal, ¿no? ¿Quién define la litis? Y el extremo contrario es que solo el juez puede delimitar la litis. A esto es a lo que nosotros le llamaríamos un modelo inquisitivo, ¿sí? Un modelo inquisitivo. Solo el juez participa, no hay ni siquiera un fiscal. Es el juez y el imputado. ¿Ok? Pero este sistema inquisitivo, en realidad, inquisitorial, en realidad no existe. O sea, nunca ha existido. En la historia del proceso judicial, nunca ha existido. Es verdad, yo sé también aquí que a nosotros nos han dicho que el anterior modelo procesal peruano, el Código de Procedimientos Penales, era inquisitorial. No, simplemente es otro código de carácter corte acusatorio. Es un código diferente de corte acusatorio, un poco más antiguo, pero no es un proceso, no obedece a un modelo inquisitorial. ¿Ok? Entonces, yo lo que les decía era, esto, el modelo. Hay varios modelos en el proceso acusatorio, ¿no? En el que nosotros podemos encontrar distintos niveles, distintas modulaciones de los poderes del juez. En el modelo francés, por ejemplo, el juez tiene la facultad de ordenar de oficio todas las diligencias de investigación legalmente admisibles. Es verdad que esto lo dice el Código Procesal Civil francés, pero es un ejemplo de cómo la regulación le puede dar al juez potestades amplias e inquisitoriales. Ojo que esto es en el modelo civil. Imagínense su proceso penal que debe ser algo súper amplio también, ¿no?
aquí el juez puede disponer todas las diligencias que quiera, ¿no? Hay un modelo, el segundo, que es un modelo más matizado, donde el juez cuenta, ¿no?, con algunas facultades, algunos poderes de iniciativa instructora. Aquí, por ejemplo, está el modelo el Código Civil alemán y el Código Civil italiano, y yo creo, en lo personal, el Código Procesal Penal Penal, que es un código que le da al juez, en algunas fases del proceso, ciertas facultades de introducir material probatorio, ¿no? El ejemplo más típico que les puedo dar es el de la prueba de oficio al determinar el juicio oral. Y hay un tercer modelo, que es el modelo de Inglaterra y España, que le dicen al juez que no puede meterse en la iniciativa probatoria de las partes, pero que la puede, como les decía, sugerir. Le puede hacer sugerencias a las partes de que presenten el material probatorio. Lo que se dice, lo que dicen los estudios que presentan estos modelos, es que esa sugerencia normalmente es una sugerencia que aún cuando la ley dice que no es vinculante, sí lo va a hacer, porque el juez te está diciendo, oye, esto de acá lo deberías probar de esta manera, así que lo vas a obedecer normal. Entonces, fíjense cómo partamos ya. Los modelos adversariales pertenecen a una cultura y a un momento, primero a un momento histórico y una abstracción diferente, y a una cultura actualmente, los modelos adversariales, particularmente centrada en Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, que le montamos a jóvenes, en realidad, porque no son solamente Estados Unidos e Inglaterra. Miremos que decir Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos, Australia, en fin, todo el comollón, ¿no? Todo el comollón, ellos ven el tema desde esta perspectiva. Si quieren los procesos penales, el juez se puede meter en el lío del SPAP. Por eso es que ellos tienen estas fórmulas del Brewer Gate, todas esas esos mecanismos que sirven para acabar con el proceso en las etapas iniciales. El fiscal negocia con el imputado y una vez que tiene la negociación, el juez simplemente nunca firma, ni siquiera se puede meter a controlar ese acuerdo entre las partes. Eso no pasa entre nosotros. Nosotros tenemos un modelo acusatorio, ¿sí? Lo que quiero decir, para decirlo en términos estrictos y claros, es que no son compatibles, no es compatible hablar de un modelo acusatorio de rasgos adversariales, ¿no? Es como decir que yo soy juez que tiene poderes de presentación de pruebas, pero que soy un poquito que no las tiene. Es contradictorio, ¿no? Para eso hay modelos de presentación de pruebas que me dirán qué nivel de juez, qué nivel de, digamos, de intervención tengo yo como juez en cada proceso, ¿sí? Entonces, en este primer punto, lo que quiero decir para la conclusión final es: ¿nuestro código es acusatorio garantiza de rasgos adversariales? Me parece que no. Nuestro código es un código acusatorio. Es un código que se presenta con un modelo acusatorio, que pertenece al modelo acusatorio, y de las posibilidades que hay de jueces dentro del modelo acusatorio, podríamos colocarlo, como les decía, en el segundo modelo, que dice que el juez no tiene facultades amplias de presentación de pruebas y tampoco es un juez que solamente sugiere. Es un juez que sí tiene potestades de presentación de iniciativa probatoria, ¿sí? Esto lo digo ¿por qué? Porque yo he escuchado muchas veces que los jueces niegan esta iniciativa probatoria. Dicen, no, el juez no está presentando aquí prueba, el juez no está haciendo esto, el juez lo único que está haciendo es aclarar. ¿No? ¿Por qué? Porque claro, le hemos hecho tanto descrédito, hemos denostado tanto el modelo inquisitorial, ¿no? La idea de que un juez pueda entrar a participar, a presentar pruebas del proceso, que ahora no podemos decir, no, el juez sí tiene iniciativa probatoria. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, es que no tengo iniciativa. No, sí la tienes, porque es tu modelo, nuestro modelo, el modelo que pertenece al modelo eurocontinental, no al mundo anglosajón, es un modelo en el cual el juez sí tiene esos poderes de iniciativa probatoria y puede presentar. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, decía, es importante ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque es como decir, oye, yo quiero jugar tenis y no sé cómo es la cancha, ¿no? No sé qué significan las rayitas, ¿no? O quiero jugar fútbol y no sé qué significa la A y el circulito del centro, ¿no? No tiene sentido. Si yo voy a jugar un deporte, voy a practicar un deporte, tengo que saber cómo es la cancha, de qué va, ¿no? Entonces,
Nuestro modelo, vuelvo sobre la idea, es un modelo que parte de este poderío del juez de poder participar de la iniciativa probatoria, del debate que se está gestando en el proceso, que se está llevando a cabo en el proceso. ¿Ok? Esto es importante, como les decía, porque en un modelo adversarial, vuelvo sobre la idea del mundo anglosajón, ¿sí? En estos modelos, como las partes son las que tienen la responsabilidad de llevar adelante el proceso, es importantísimo que las partes tengan reglas estrictas de participación, que no hagan trampa. ¿Sí? Está bien, yo juez no me puedo meter a la iniciativa probatoria de las partes, perfecto, pero tu parte tampoco puedes hacer lo que se te da la gana, no puedes introducir la prueba de cualquier manera, ¿no? Hay reglas, hay reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los modelos adversariales, en el modelo anglosajón, estas reglas, sobre todo lo digo para el juicio oral, porque las reglas en general se dan en todo el proceso, pero en el juicio oral, esas reglas son lo que nosotros entendemos, lo que nosotros hemos traducido al español como técnicas de litigación oral. ¿Okay? Técnicas de litigación oral. ¿Qué son las técnicas de litigación oral? Si bien es cierto, son técnicas, no son reglas, no están escritas en un código, ¿no es cierto? Pero al ser técnicas que se generan de la experiencia, digamos, tienen un sustrato histórico y tal, son de carácter obligatorio en la práctica. Todo abogado en el mundo anglosajón, en el mundo empresarial, las conoce. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar, por ejemplo, por qué en el interrogatorio directo las preguntas son abiertas y por qué en el contrainterrogatorio son cerradas? ¿Alguien lo sabe? Todos sabemos es la regla, ¿no? En el interrogatorio directo se hacen preguntas directas, entonces, preguntas abiertas. Y en el contrainterrogatorio se hacen sugestivas, ¿no? O cerradas. ¿Sí? Se permiten las preguntas sugestivas en el contra, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Alguien sabe por qué? Normalmente no lo explican. No nos lo explican, solamente nos dicen la regla. ¿Ya? Yo entenderé luego gracias, pero lo que quiero que noten, okay, lo que quiero que noten es que esas formas de comportamiento de los abogados son mecanismos de introducción de la prueba, ¿no? O sea, estos mecanismos le aseguran al juez que la forma en que las partes están introduciendo la prueba en el juicio oral es lícita, que no están haciendo trampa. ¿De acuerdo? Por eso es importante seguirlas. Y en el modelo anglosajón, si tú te equivocas en hacer una pregunta, el juez te penaliza. ¿De acuerdo? Eso no ocurre en un modelo acusatorio. Porque en un modelo acusatorio, las partes no son necesariamente las que tienen la última palabra sobre la presentación de la prueba. ¿Se dan cuenta? En un modelo acusatorio, como el juez tiene que estas iniciativas probatorias, tiene participación en el debate, ¿qué es lo que pasa si no queda claro lo que se interrogó, lo que se le preguntó al testigo? El juez le puede hacer preguntas. ¿Se dan cuenta? Esa facultad de hacer preguntas es impensable que no pueda pasar. Que el juez empiece a hacer preguntas acerca de qué quedó claro y no quedó claro, es impensable, no se puede. Si algo no quedó claro, esa es responsabilidad de las partes. Ellas son las que ganan o pierden su caso. El juez no se mete en esa. En nuestro modelo, en cambio, es totalmente diferente. Por eso es que las técnicas de litigación no han tenido tanto éxito. Y se dan cuenta con unas cositas, ¿no? Damos nuestro alegato de apertura, aunque el alegato de apertura, sean sinceros, ¿no? ¿Quién lo prepara estratégicamente? ¿Quién sigue la regla esta de lema, ¿no? De establecer una narrativa, de hacer la promesa, ¿no? Y vamos al otro lado. ¿Qué juez está tomando apuntes, ¿no? Y está diciendo, a ver, este abogado, esta abogada me está haciendo esta promesa y cuando termine el juicio, yo le voy a pedir que me cumpla.
¿no? Que la hayan cumplido, ¿no? ¿A qué abogado lo han multado por no haber cumplido la promesa? ¿Qué pasa si no cumplimos? ¿Qué más 15 días nos levantamos? Leímos el caso, la verdad que ni sé de qué se trata, y vas y dijiste mi patrocinado es inocente, lo demostraré. Porque pasa mucho eso. Porque, como les digo, nosotros no hemos interiorizado la importancia de estas leyes. En un modelo adversarial, si tú no te preparaste, si tú no haces toda la litigación en función de estratégica, por eso también le llaman litigación estratégica, ¿no es cierto? Si no has cumplido con todos esos pasos, simplemente vas a ser penalizado. No solamente vas a perder el caso, sino que incluso podrías hasta perder la licencia de abogado si no lo has entendido. Bueno, claro, si los fiscales, por ejemplo, se pierden muchos casos, los modelos anglosajones lo sacan. Pierden la licencia en el adversario. No, en el acusatorio ya le digo, nosotros queremos... Que la figura normal de la hora de los fiscales se va siguiendo procedimiento. Así es. No hay la preparación de apertura. No, y sobre todo que, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa? Fíjense, una de las cosas que se maneja también en la discusión entre esto de lo adversarial y lo acusatorio es que pues, dicen que lo adversarial es un modelo que sirve para solucionar problemas. El objetivo del proceso adversarial es solucionar el conflicto, solucionar problemas. El objetivo del proceso acusatorio, ¿cuál es? La búsqueda de la verdad. A nosotros no nos interesa solucionar un problema, o solo solucionar un problema, nos interesa sobre todo encontrar la verdad, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de la verdad, ¿quién archiva casos en diligencias preliminares? Poquísimos, ¿no? Mirando estadísticamente, son poquísimos. Yo les digo un poco, y de verdad que son clarísimos los casos en que digamos, un fiscal se anima a archivar un caso en diligencias preliminares. ¿Qué casos tenemos en sobreseguimiento? En mi estadística, poquísimos. Aparte que lo que se pide sobreseguimiento, el juez tiene la potestad de oponerse y de revocar esa decisión, con lo cual muchas veces pasa que se logra ese cambio y pasamos a juicio. ¿No es cierto? Entonces, en realidad nuestro modelo pensado en la verdad es un modelo que nos lleva a catalizar las causas hacia el juicio oral. Por eso, no sé cómo esté aquí Lima Norte, 90 millas, Fuente Piedra, pero digamos que las cortes a nivel nacional, la saturación de los juzgados de juicio oral es manifiesta. No tienen espacio. A mí me acaban de notificar que en Guaná, por ejemplo, que el reinicio de un juicio oral que lo había ganado y que la sala lo ha revocado, va a ser para agosto, 3 de agosto del 2026, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Estamos a 8 meses, 9 meses de eso, y ya nos están poniendo fecha para esos juicios orales. Y hay casos que pues, estoy seguro, no sé cómo estén, como les digo acá, pero algunos deben tener agenda para el 27, o sea, deben estar pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro modelo, al igual, repito, del Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Penales se derogó porque decían que era imposible cumplirlo, ¿no? Claro, es un código más complicado porque los juicios orales los llevaban a las salas superiores. No había forma de sostener ese modelo, ¿no? Por eso se creó un proceso sumario que al final lo terminaron acusando al pobre código de inquisitorial, pero no es el código de inquisitorial, es que ese proceso creado por el decreto legislativo 124 era el inquisitorial. El código de un modelo acusatorio, pero esa es otra historia. Cierto es que, como les digo, nuestro modelo, independientemente de que sea el código procesal penal o no, lo cierto es que nuestro modelo, que tanto establezcamos cierta falta en conducta de la verdad, nos va a llevar siempre a un juicio. Y ese es un problema, nos van a generar siempre un proceso lento, complicado, que no se archiva, que no utiliza las fórmulas de salidas alternativas de simplificación procesal. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante que ustedes como jueces, procesales integrantes del Ministerio Público también, pero es muy importante que ustedes sean conscientes del modelo que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo en la medida de que ustedes sepan
los límites de nuestra cancha, de donde estamos jugando, entonces ustedes van a poder ejercer las potestades que les da el código de una manera muy limitada, muy particular, que permita básicamente el juego entre las partes, entre el Ministerio Público y el abogado defensor, de tal manera que podamos llegar a los objetivos de la verdad, pero de manera más seria, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso es importante, como les digo, desde mi perspectiva, que ustedes puedan conocer con detalle o más o menos de una manera cercana el modelo que tenemos. Siguiendo. Muy bien, como les digo, la diapositiva yo se las voy a dejar a los compañeros para que ustedes la tengan. Es muy grande esa tío. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. ¿Ya? Hay un montón de información, ya les digo, así que no pretendo seguirme a la diapositiva porque es muy amplia. Muy bien, entonces, ahora pasemos, ya que hemos hablado, fíjense, muy rapidito de modelos, hemos hablado de litigación oral, luego vamos a regresar sobre algunas de esas cositas para hablarles de la teoría del caso y todo eso, ¿ya? Pero ahora pasemos al tema de la prueba, ¿sí? La prueba es otro tema que es de particular importancia en general para todos los que participamos en un proceso, para los abogados litigantes, para el fiscal y para los jueces, claro que sí, ¿ok? Aquí es importante que ustedes conozcan más o menos la discusión, trataré de hacerlo muy rápido, ¿ok? El estado de la cuestión acerca de la discusión sobre la prueba actual, ¿sí? El concepto de la prueba, del surgimiento de la prueba. El legislador ha establecido un montón de términos. Fuente de prueba. ¿Qué cosa es la fuente de prueba? La fuente de prueba son, fíjense, cuando un hecho sucede en la realidad, ¿no? Cuando un hecho sucede en la realidad, deja un rastro, ¿sí? No un rastro así como que dejé mi huella, también puede ser una huella, pero rastro me refiero a elementos que nos dan cuenta de la existencia de ese hecho, ¿no? De la existencia de ese hecho. Los hechos son hechos históricos. Una cosa particular que nosotros tenemos en el derecho, y en el derecho penal en particular, es que nosotros investigamos a hechos únicos e irrepetibles. Ustedes nunca van a poder volver a ver un delito. Nunca. Oiga, profe, no, ahí está la cámara de la grabación donde se ve cómo le dispara el sicario al señor y lo mata. Claro, estás viendo la grabación del delito, pero no estás volviendo a ver el delito. Son dos cosas diferentes. Nosotros en el derecho solamente podemos aproximarnos a los hechos por vía de los rastros que dejan. En el caso del homicidio, de este asesinato, la grabación es un rastro de cómo sucedió ese hecho. ¿De acuerdo? Y así podríamos encontrar otros rastros: el casquillo de la bala, el cuerpo ¿no? el cadáver inerte, testigos, ¿ok? Todos esos rastros, en términos generales, rastro, todo ese rastro que puede ser información, objetos, en fin, a todos esos hechos se les denomina fuentes de prueba. La fuente de prueba, por definición, preexiste al proceso. ¿Sí? Por definición, el sicario va y mata y quedan todos estos rastros, todavía no ha iniciado la investigación. La investigación, por definición, va a ser después del acto delictivo. Todo ese rastro probatorio que queda antes, que surge antes de la investigación, antes del proceso, se denomina fuente de prueba. ¿Ok? Las fuentes de prueba se ingresan una vez que se inicia, se da la disposición de inicio de diligencias y se establece ya el inicio de la investigación y el nuevo proceso, ¿no es cierto? Esas fuentes de prueba tienen que ser incorporadas a la investigación. El fiscal los tiene que formalizar, ¿no es cierto? A un testigo le tiene que llamar su declaración, a la escena del crimen van y toman fotografías, hacen actas, toman las grabaciones, ¿no es cierto? Las incautan y todo eso. Todos esos actos se llaman actos de investigación. ¿Sí? Los actos de investigación son mecanismos para recabar fuentes de prueba, para incorporar las fuentes de prueba a la investigación a través de un formalismo. ¿Sí? ¿Qué pasa con las fuentes de prueba cuando a través de los actos de investigación llegan a la investigación? Un legislador, no sé por qué, esto sí no sé por qué, no les voy a poder dar mi explicación de esta tarde,
No sé por qué le han llamado elementos de convicción. O sea, yo tengo una hipótesis, ¿ya? De repente es por eso, pero no sé por qué. Normalmente, en todos los elementos que uno conoce, o le llaman elementos de prueba, o le llaman prueba a ese resultado. Nosotros le hemos denominado elementos de convicción. ¿Ya? Bueno, es decisión del legislador, así es. Pero ¿qué son los elementos de conclusión? No son otra cosa que los planes de prueba, pero con el formalismo del acto de restricción. Luego tenemos los medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Los medios de prueba son caminos legales. ¿Sí? Los medios de prueba nos ayudan a estandarizar los elementos de convicción. ¿Qué quiero decir con estandarizar? Quiero decir que a mí el código me establece un listado de caminos legales por los que yo puedo probar un hecho. Entonces me dice, tú puedes hacerlo a través de confesiones, lo puedes hacerlo a través de los colectables, lo puedes hacer a través de testimonios, lo puedes hacer a través de pericias. Entonces yo tengo que organizar mi información en función de esos caminos legales, de esos estándares. ¿Sí? Por ejemplo, si yo recibo una testimonial, ¿de acuerdo? ¿La testimonial qué es? ¿Qué tipo de fuente probatoria es? ¿Fuente? Es un ser humano vivo, ¿no es cierto? Los testigos, ¿quién es un testigo? Un testigo es una fuente de prueba, es decir, es alguien que vio cómo se cometió el delito. El testigo es alguien que ha percibido a través de sus sentidos cómo se cometió el delito. Eso es un testigo. ¿Sí? Entonces, es un ser humano vivo. Es curioso, ¿no? Porque una cámara de grabación, una cámara de videovigilancia, va a captar el delito, pero lo va a tener grabado en su disco duro, ¿no? El testigo lo va a tener grabado en este disco duro que se llama cerebro. Es decir, el objeto donde va a quedar grabada la fuente de prueba es un ser humano vivo. Sí. El órgano de prueba se llama cuando estamos acá, en el juicio oral. Su nombre cambia. Cuando ya hablamos de órganos de prueba, estamos hablando de personas, seres humanos vivos que van al juicio oral, que son llamados a declarar. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de fuentes probatorias, los seres humanos vivos son fuente de prueba personal. Ojo, seres humanos vivos, porque si ese cadáver, ese es fuente material. Ese es el cuerpo del delito, el cuerpo del delito, por decirlo. ¿Sí? Es el cuerpo del delito. Ese no es una fuente material, pero no es una fuente personal. ¿De acuerdo? Tienen que ser personas que están en capacidad de narrarnos, de decirnos algo acerca del delito. Esto, ya que me han preguntado esto explica por qué, ¿sí? Esto explica por qué cuando en la acusación yo utilizo, o el fiscal utiliza la testimonial como medio de prueba, cuando vamos al juicio oral, ¿se puede leer la declaración del testigo? Como regla general, ya sé que acá me van a sacar 800 de excepción. Siempre y cuando no haya declarado, o sea, la de Chinelas no haya declarado, se lee. Ya. Ahí no sabemos criterios. Ustedes que deben haber jueces aquí, ustedes tienen. Pero la regla general es que tiene que acudir el testigo. ¿Ok? Tiene que acudir el testigo al juicio. Solo si hay razones excepcionales que justifican su ausencia, como por ejemplo se le dio el testigo, ¿no? Hay la imposibilidad material de que ocurra, tuvo un accidente grave y no puede acudir, o tal, sí. Pero si el testigo lo citan una vez, no viene, lo citan otra vez, no viene, y a la tercera dicen, no, que se lea su declaración, no se puede. ¿Por qué? Porque ha sido ofrecido, ha sido presentado como una fuente de prueba personal. ¿Qué significa? Que la fuente de prueba es un ser humano vivo. Yo, en el medio del juicio oral, no puedo cambiar de su naturaleza jurídica. Estaría derogando lo que dice el auto de enjuiciamiento. ¿Se dan cuenta? No se puede hacer eso. No se debería hacer. No sé qué se hace. En la práctica pasa mucho, muy frecuente, por N cosas, N razón. ¿De acuerdo? Pero, sí. Eso es diferente. Que se pueda desistir, si la parte se desiste está bien. Pero
Pero ojo, si yo resisto ver la prueba, luego ya no puedo leerla. ¿Ya? Porque hay, como digo, que la casuística es mucho, ¿no? Yo he visto también colegas, por ejemplo, de la defensa, igual, porque nos hacemos todos, ¿no? Lo hacemos todos, desde la defensa, la fiscalía también, tal, que dicen, ¿sabe qué? Ya no puede venir el testigo, pero me desisto y me reservo mi derecho a leerla en la etapa de lectura de piezas. No puedes hacer eso, si te estás resistiendo, estás sacando esa fuente de prueba de tu arsenal probatorio. ¿Ok? Entonces, simplemente por eso el testigo no puede venir a declarar, entonces estás intercambiando, estás mutando naturalezas jurídicas, como decimos, en contra del autoenjuiciamiento, en contra del medio probatorio. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero con la tipología que establece el Código Procesal Penal cuando denomina medios de pruebas a todos estos caminos legales, a todos estos estándares que nos exigen actuar la prueba bajo determinados métodos, bajo determinados mecanismos. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos fuente de prueba, acto de investigación, elemento de convicción, medio de prueba, acto de prueba y prueba finalmente. ¿Sí? Un poco para que ustedes se ubiquen y, como les digo, aprecien que, que la prueba en el Código Procesal Penal tiene una denominación muy puntual y específica. ¿Ok? Luego, gracias. Antes de los medios de prueba, como les digo, hay un montón de información, se van a divertir algo leyendo. Ya no vamos a hablar de la utilidad, contusencia, pertinencia y todo esto, porque no tiene muchos. Bien, entonces, como les decía, las fases de todo esto que hemos visto ahorita, todo lo que hemos visto ahorita acerca de la prueba y de cómo está diseñada el Código Procesal Penal, obedece también a lo que se denomina el procedimiento probatorio. Acá nos salimos diciendo chueco de las vecinas, pero bueno, en todo proceso judicial, y eso sí, independientemente de que ustedes litiguen en el civil, litiguen en penal, en laboral, lo que sea, la teoría de la prueba es única. ¿Ya? Es una única teoría de la prueba. Y esta teoría de la prueba nos dice, entre otras cosas, hay muchas cosas que podemos hablar de la prueba, pero nos dice que en un proceso judicial, podemos mirar dentro del proceso unas fases. ¿Sí? Es como decirles que para llegar a una sentencia, para llegar a una decisión, yo tengo que pasar por una etapa, tengo que quemar unas etapas. ¿Ok? Y esas etapas son estas tres. ¿Sí? Ay, también todo lo que pasa en el mundo, no sé, yo también. Estamos de esta. Estas son las fases. ¿Sí? Hay una fase inicial de conformación, que se denomina la aportación de hechos, la fase de valoración, lo que digo acá, y la fase de decisión global. ¿Sí? Para que... Entonces, tengo ganas de... Eso, ahí, por favor. Para ponérselos gráficamente, otra vez, línea de tiempo, ¿no? Disposición de inicio, formalización, acusación, autoenjuiciamiento, sentencia. ¿Sí? Etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, fiscal. ¿Ok? ¿Qué hacemos en la investigación preparatoria? Recogemos, obtenemos material probatorio. Eso es como si ustedes quisieran hacer un pay de manzana. Imagínense que viven en el campo, quieren hacer un pastel de manzana, ¿no? Todo como la abuelita, con Caperucita y todo. Entonces, va a Caperucita a recoger manzanas, ¿no es cierto? Recoge las manzanas y luego llega a casa y las procesa, ¿no? Tiene que lavarlas, tiene que cortarlas y luego meterlas al horno. Y finalmente sale el pastel, ¿no es cierto? Con la prueba sucede algo similar. Primero hay que obtenerla. ¿Sí? Primero hay que obtenerla. Y esa fase de obtención es la fase de investigación preparatoria. ¿Quién está a cargo de esa fase de obtención? El Ministerio Público, a través de los actos de investigación. La fase de obtención del material probatorio es, por decirlo así, en términos de lo que ya hemos conversado, son todos los actos de investigación que buscan incorporar fuentes probatorias a la investigación probatoria. ¿No? Lo podemos definir así. Muy bien, luego viene la fase de acusación.
o perdón, el momento de la acusación. Se acabó la investigación probatoria, viene el momento de la acusación. ¿Qué hace el fiscal en la acusación? El fiscal básicamente hace dos cosas. Propone un caso, lo que se denomina la teoría del caso. ¿Ya? Es decir, que ustedes me van a decir, no, la teoría del caso es en el juicio oral. No, la teoría del caso se presenta en la acusación. ¿Bien? El fiscal propone un caso y propone prueba que acredite ese caso. Toda esta prueba que ha reunido en la fase de contención probatoria, el fiscal la sistematiza en función de los medios de prueba, el código le ofrece y presenta su acusación. ¿De acuerdo? Son básicamente esos dos elementos. La acusación corresponde, para que ustedes hagan un símil, a lo que sería o lo que vendría a ser la presentación de una demanda en el proceso civil. En el proceso civil yo presento un caso, una pretensión, una demanda, y tengo que presentar la prueba. Esto es básicamente el caso. ¿De acuerdo? La diferencia es que en el proceso civil la fase de obtención no está regulada, no existe. El Código Civil no dice a quién debo yo pedirle las pruebas, cómo debo recabarlas, cómo debo buscarlas. En cambio, en el proceso penal, toda esta fase está regulada. Se presenta la acusación y esto se denomina, por eso se denomina la fase de proposición de la prueba. El fiscal no solamente propone su caso, sino propone prueba. ¿De acuerdo? La fase de control, la audiencia de control, lo que el juez hace es filtrar, admitir la prueba, verificar cuál prueba es admisible, cuál prueba está en consonancia con la teoría del caso de la fiscal. Aquellas pruebas que no estén en consonancia, porque son sobreabundantes, porque son repetitivas, porque son inconvenientes, inconducentes, inútiles, porque pueden ser también pruebas prohibidas, aun cuando eso tiene un matiz, todas esas se van, ¿no es cierto? Y se dicta el auto de enjuiciamiento. Esto ha hecho que a la pobre etapa intermedia, la audiencia de control, le llamen etapa de saneamiento. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. Aquí le cambian los nombres de la doctrina, se habla de proposición y de admisión. ¿Por qué le vamos a llamar etapa de saneamiento? ¿Por qué queremos inventar cosas nuevas? El problema de poner de etapa de saneamiento es que va a pasar esto que ha pasado como el caso Cómperes, que vamos a hacer 22 devoluciones porque se está entendiendo en la práctica que el saneamiento significa plancha por, ¿no? Arregla la pola bonito, pone ojitos a este muñequito, hasta que se queda bonito y con eso paso. Y eso no puede ser. ¿Sí? Lo digo con mucho respeto siempre, pero el fiscal tiene la responsabilidad de tener un caso debidamente sustentado y el juez lo que tiene que hacer es medir, ¿no? Controlar que la proposición, que el material admitido esté en consonancia con esa propuesta. Y además, y esto le he dicho a la Corte Suprema ya, que lo ha establecido, y bien que todavía vamos a seguir extrayendo consecuencias de esa declaración, esta proposición y la prisión y el material propuesto, ¿no? Tiene que tener un estándar de probabilidad prevaleciente. ¿No? Tiene que tener un estándar de probabilidad prevaleciente. Es decir, el nivel de fortaleza de las premisas con prueba presentada tiene que ser alto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que mirar aquí en la admisibilidad. Si tenemos esa fortaleza, se dictará el auto de enjuiciamiento y en el juicio oral se da la etapa de actuación del material probatorio. Entonces, lo que les decía que se dan los actos de prueba. En el caso del interrogatorio, por ejemplo, el interrogatorio cruzado, ¿no? Interroga el fiscal, luego interroga el otro y tal, y de lo que va a declarar el testigo, eso es la prueba, ¿no? El acto de prueba es el interrogatorio y la prueba es el resultado. El testigo declara. De la lectura de documentales, el acto de prueba es la lectura de la documental y la prueba es la información que surge de esa lectura. Y así. Bueno, esos son los actos de prueba. Y finalmente se produce la valoración y la decisión. La valoración, fíjense ustedes que todas estas etapas, la obtención, proposición, admisión y actuación, son prácticamente todo el proceso judicial. Y la valoración y la decisión, que no sé por dónde se me ha perdido por acá, pero la valoración y la decisión aparecen en la sentencia. El juez las tiene a su cargo. ¿Sí? Es una labor que las hace incluso después de que se ha producido todo el juicio. ¿Ok? Entonces, puedes pasarle la siguiente cosa. O, perdón, pensar anterior. Puedes pensar en por acá.
Eso, gracias. Entonces, como les decía, tenemos la conformación o la formación de hechos que está constituida por la obtención, reposición, admisión y la práctica o actuación. La valoración probatoria es de carácter epistémico y la decisión probatoria que son reglas o estándares jurídicos. Entonces, una vez que se ha producido todas estas fases de la realidad probatoria y hemos concluido con la actuación de pruebas, el juez se encuentra solo en su despacho elaborando la sentencia. ¿Sí? Elaborando su sentencia. ¿Qué es lo que le dice la teoría? ¿No? Yo sé que la mayoría coge su planchita y hace tu sentencia, pero ¿qué es lo que le dice la teoría? ¿Cómo tiene que actuar? Tiene que seguir estos dos pasos. El primer paso es el paso de la valoración. ¿Esa valoración qué significa? Que debe utilizar criterios científicos para valorar los resultados del material probatorio que se ha producido. ¿Dónde? Aquí, en la actuación probatoria. Recuerden además que solamente puede valorarse la prueba actuada en juicio, solo los resultados del juicio oral, nada más. El juez no puede tener en cuenta otro material probatorio. Entonces, de lo que era visto frente a sí en el juicio oral, ¿no es cierto?, en la actuación probatoria, él tiene dos momentos para hacer su valoración. Un momento de valoración individual, donde uno por uno, ¿no?, coge a los testigos, coge a los peritos, coge a las los testimoniales, bueno, a las documentales y tal, una por una le extrae el valor probatorio que él considera que de la actuación probatoria se ha podido extraer como lo más cercano a la verdad, ¿no es cierto? Y luego hace una valoración conjunta de ese material probatorio, ¿sí? Individual y conjunta. Y eso le tiene que dar un resultado probatorio. El juez dirá, ok, esto es lo que yo puedo extraer, lo que yo puedo concluir, ¿no es cierto?, del material probatorio que se me ha actuado, ¿no? Se me trajo un testigo que dijo que vio salir al imputado de un recinto, ¿no?, a determinada hora. Se me ha traído un cuchillo con las huellas del imputado, se me ha traído ¿no?, un acta de inspección técnica policial, donde digamos, se ven los pormenores de la escena del crimen, ¿no es cierto? Se me ha traído una grabación, ¿no es cierto? Entonces yo voy, como juez, individualmente, revisando los valores individuales, valga la redundancia, de cada fuente probatoria que se ha actuado, y luego tengo que hacer una valoración conjunta. Y como resultado de esta valoración, verificaré un hecho, ¿sí? Concluyo con la existencia de un hecho. Eso es la etapa de la valoración. Lo siguiente es la decisión. La pregunta es si ese hecho está suficientemente probado como para que yo declare culpable al imputado. Esto ya tiene que ver con estándares probatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo probar un hecho. Yo soy el fiscal y en virtud de las pruebas que he presentado puedo probar el hecho. Pero puede ser que la defensa haya probado un hecho alternativo, que sea igual de probable. Y si eso ha sucedido, yo como juez no puedo condenar al imputado, porque no se ha cumplido con el estándar de certeza más allá de toda duda razonable, que es el estándar que manejamos en el derecho penal. Para que se cumpla con el estándar de certeza más allá de toda duda razonable, la prueba que yo tenga del derecho que he juzgado, como juez me refiero, ¿no es cierto?, tiene que ser más razonable, tiene que tener mayores probabilidades de realización que las otras alternativas que se han presentado, que se han podido realizar en el juicio. ¿De acuerdo? Un poco lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del presidente Vizcarra, ¿no?, que a su defensa ha intentado probar una hipótesis alternativa, pero que su hipótesis alternativa no ha logrado convencer respecto de la solidez de la hipótesis de cargo que ha presentado el Ministerio Público, ¿no? Y ahí se ha dado esa decisión que todos se conoce. ¿Ok? Entonces, este es más o menos el
el criterio para que ustedes distingan en lo que es el concepto de valoración probatoria, es un concepto diferenciado de lo que es la decisión de la prueba que tiene que ver con instancias del programa. ¿Bueno? Vamos a seguir avanzando, por favor. Buscamos un proceso de... Esto también les puedo contar porque es algo interesante. Fíjense, ¿qué es un acto de prueba? ¿Qué es un acto de prueba? Esto que les decía yo del juicio oral, ¿no? ¿Qué es un acto de prueba? El juicio oral está pensado otra vez como un laboratorio. Es un laboratorio donde todo lo que ocurre dentro del juicio oral está programado. ¿Ok? Y está programado para que pueda surgir la prueba y el juez la pueda apreciar. ¿No es cierto? Entonces, hay algunos presupuestos para que este laboratorio funcione. ¿Ya? Primero, tienen que haber dos partes iguales. Tienen que haber dos partes que siempre estén presentes y que sean iguales, que tengan las mismas oportunidades. ¿Ya? Eso, dos partes. Segundo, esas partes tienen que tener puntos de vista contradictorios. Tienen que ser oponentes, tienen que ser opuestos, mejor. Tienen que ser opuestos. ¿De acuerdo? Tienen que ser opuestos. Porque si los dos son amiguis, no funciona. ¿De acuerdo? No funciona. Imagínense que no tenga duda en que mi patrocinado mató al compadre, a la víctima. ¿No? Y el fiscal está acusándolo que eso. ¿No? Pues más, yo creo que fue un asesinato y el fiscal le está diciendo homicidio. ¿Qué voy a hacer como defensa? Al toque ya. ¿No? Acepto el tema, o sea, no tengo discusión. No va a haber juicio oral, no tiene sentido el juicio oral. El juicio oral, la prueba, los actos de prueba, solamente tienen sentido si las dos partes contienden, si son oponentes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo les he dibujado acá la fuente de prueba. ¿Sí? Y la fuente de prueba y la actuación de prueba, ¿qué significa? Los actos de prueba significan que no tienen ustedes ese proyecto de la soga, que todos hemos jugado, estoy seguro, ¿no? En niños sobre todo, 5 se ponen para allá, 5 para acá y cada uno jala para su lado, ¿no? El juego solamente tiene sentido si cada quien jala en sentido opuesto al otro, si no, no tiene sentido. El acto de prueba es eso, solamente tiene sentido si cada parte jala para su lado. ¿De todo? El fiscal, si es que es el proponente de una fuente de prueba, si el fiscal propone un testigo, él tiene que extraer de ese testigo el valor probatorio en el sentido del proponente, porque él lo ha propuesto. Y el oponente, que es la defensa, ¿no es cierto? Sería en ese caso, tiene que ir en contra del valor probatorio, tiene que ir a buscar que en el contrainterrogatorio que hace la defensa, ¿no es cierto?, destruya la declaración del testigo, la deje en la incertidumbre, evidencia contradicciones, vacíos, ¿no?, inconsistencias en esa declaración. Solo así tiene sentido la actuación probatoria. Si no, no sí. Por eso es que nosotros, cuando vamos a hablar de actos de prueba, podemos identificar a un proponente y podemos identificar a un oponente. El proponente está ejerciendo su derecho a la prueba. ¿Por qué? Porque este proponente, esto lo vamos a ver en un ratito, si me da el tiempo, el proponente tiene una teoría del caso. Tiene una teoría del caso que está compuesta por premisas fácticas, ¿no?, por afirmaciones sobre los hechos. Entonces, estas fuentes de prueba buscan probar esas afirmaciones. Entonces, yo estoy ejerciendo como proponente mi derecho a probar. ¿Sí? El oponente está ejerciendo su derecho a oponerse, ¿sí?, a contradecir. Es un derecho de igualdad de partes, es un derecho de debido proceso, es un derecho que está conectado con la prueba, y si es que eres el imputado, además es un acto de defensa, ¿no? Está conectado con el derecho de defensa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, si yo siento un testigo aquí, ¿no?, y el fiscal le hace preguntas, es un testigo del fiscal. Siento un testigo ofrecido por la fiscal, ¿ok? Yo puedo mirar desde fuera y decir, acá hay un señor que está siendo interrogado por 2 abogados en una sala. ¿Sí? Puedo decir eso, pero no estaría mirando el bien. Porque en realidad la fuente de prueba está siendo
interrogada por dos abogados que están haciendo una función diferente. El fiscal que está probando, que es su órgano de prueba, y el defensor que está destruyendo. ¿Cuándo? La actuación probatoria es diferente. No es lo mismo, no están haciendo las mismas preguntas, no están jugando el mismo partido, no están teniendo la misma intención. ¿Ya? En parte, esto es lo que explica por qué al fiscal, o mejor dicho, pues que al fiscal, al proponente, a quien propone el órgano de prueba, solamente se le permite que hagan preguntas abiertas. Solamente se le permite que hagan preguntas abiertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le está probando. ¿De acuerdo? Él está probando. Entonces, el órgano de prueba tiene que verter la prueba, ¿sí? Tiene que verter la prueba de manera espontánea. En cambio, al abogado de la defensa, si está en valor de oponente, si está actuando como oponente, él no está probando nada, él está destruyendo. Entonces a él se le brinda un arma diferente, que es la pregunta sugestiva, que es una pregunta tramposa. ¿Sí? Es una pregunta tramposa. ¿Son las 4:50? ¿Sí? ¿Sí? Faltan 2 minutos, ¿no? Y pues entonces creo que son las 4:50. Esa pregunta que yo les acabo de hacer se llama pregunta sugestiva. Yo los he inducido a ustedes a decirme la hora que yo quería que diga. ¿Sí? No se llama pregunta sugestiva. Las preguntas sugestivas tienen la respuesta dentro de la pregunta. En realidad, quien ha declarado he sido yo, porque ustedes ni siquiera estaban pensando en la hora. ¿Verdad? Ustedes, bueno, salvo que por ahí alguien tiene algo que hacer, seguramente ya está tarde, pero la gran mayoría estaba prestando la atención. Ustedes ni siquiera estaban pensando en la hora. Yo he introducido la información, yo he introducido la declaración, y es más, yo les dije, son las 4:50. ¿Y ustedes qué me han dicho? Sí. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio. En el interrogatorio directo yo no puedo hacer eso. Yo no puedo manipular al testigo, yo no le puedo decir, pero usted estaba ahí esa noche, ¿no es cierto? No puedo hacer eso. ¿Dónde estaba usted, señor? Pues es diferente, ¿sí? Porque él tendrá que libremente decirme dónde estuvo, y si estuvo esa noche, en esa hora, en ese lugar y en esa circunstancia. Pues yo le digo, no, pero usted estaba a esa hora, ¿no es cierto? A las 7:35, ¿verdad? Le estoy induciendo, le estoy poniendo más respuestas que yo quiero que declare. ¿De acuerdo? Y eso está prohibido. Eso es una técnica indebida para un proponente en el interrogatorio del testigo. Sí se permite en un oponente. Cuando no es mi órgano de prueba y yo aquí lo estoy destruyendo. Ahí sí se permite la pregunta sugestiva. ¿De acuerdo? Ahora cuando les pregunten por qué la regla esa, ya saben. Acuérdense de la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos actos de investigación, esta forma de actuar la prueba, este modelo de actuación de las fuentes de prueba que se da en el juicio oral, da como resultado el valor individual de la fuente de prueba. Ya les digo que la suma de valores individuales da como resultado el valor conjunto. No, perdón, permite la valoración conjunta, y esa valoración conjunta es la que permite a la postre el valor definitivo de la fuente. Y ya para terminar, porque como les digo hay tantos temas aquí, pero creo que me he servido un poco, mi disculpa. Pero, acá había cosas de la teoría del caso, pero ya no los voy a aburrir con eso. Para terminar, algo que va de la mano con lo que ya les había estado conversando ahorita, es este tema de la valoración. Fíjense, se ha discutido, se ha hablado mucho sobre la idea de la prueba directa y de la prueba indirecta. ¿Ya? A mí, ¿cómo me lo enseñaron? Yo estudié entre el 90 y... Bueno, inicié la facultad en el 96, perdón, empecé a la universidad en el 96, en el 98 inicié a la carrera, porque nosotros hacemos 2 años de estudios generales, y luego, más o menos habré estudiado Derecho Procesal Penal en el 2001. ¿Ya? Mi profesor era el profesor Zanardi. Entonces, él explicaba, y eso lo pueden ver ustedes en su manual de Derecho Procesal Penal de ese año, ¿no? Las dos ediciones, del 99, creo que el 98 y el del 2001,
Él explicaba esto de esta manera. Él decía, la prueba directa es la prueba en la que tú, cuando tú aprecias la fuente de prueba, directamente obtienes la convicción, obtienes el hecho de mentir. Entonces, la fuente de prueba es la más escasa. Y justo, para colmo, ese año o el año anterior, habían salido los gladivideos. ¿No? Los gladivideos, ya estamos pagando plata y toda la cuestión. Entonces, es el ejemplo perfecto. Los gladivideos fueron el ejemplo perfecto de las pruebas directas. Entonces, es una prueba escasa. ¿Quién va a ser tan bruto de grabarse a sí mismo cometiendo un delito? Solo Montesinos, ¿no? Pero, claro, además, los chicos, los más jovencitos, que hay un montón de aquí, ustedes sacan el celular y graban 3 horas de video y tal, ¿no? En mi época eso no existía, ¿eh? No existía, los medios tecnológicos no había. Entonces, claro, realmente pensar que uno podía grabar la comisión de delitos era una cosa impensable hace 25 años, ¿eh? Era realmente muy difícil. Hoy en día creo que todos los delitos se graban, ¿no? Todos los delitos aparecen en una grabadora, ¿no? Es que cómo ha cambiado la tecnología, realmente es muy interesante todo ello. Bueno, entonces nos decían que la prueba directa era la más escasa y era aquella que cuando tú veías la fuente, veías el delito, ¿no? En una directa. Ok. ¿Y cómo era la prueba indirecta? La prueba indirecta era la que cuando tú veías la prueba no veías el delito, entonces necesitabas más pruebas, ¿no? Una al costado de otra, para que recién juntas veas el delito, ¿no? Esa era la diferencia entre prueba directa y prueba indirecta. Y entonces, esta idea de prueba indirecta, que además se llamaba prueba directa, prueba indiciaria, así se le denominaba, indiciaria, se constituyó en una especie de tipología de pruebas, pero entendiendo la prueba, ojo, como objetos. ¿Sí? Es decir, como que yo tenía cuchillo, tenía sangre, tenía huellas, tenía declaración de testigos, tenía grabación. Ok, todas esas son pruebas indirectas, tipologías de pruebas, versus la prueba directa que era un testigo directo. Como que se organizaron en tipologías probatorias. Bueno, esto ha ido evolucionando, ¿no? Ya creo que por San Martín ni siquiera lo plantea de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, analicemos esto de la prueba directa, ¿no? Si yo tengo la fuente de prueba, ¿no? Pues los términos que ya lo hemos explicado, fuentes de prueba. Si yo tengo la fuente de prueba y al apreciarla, ¿no? Al apreciarla a través de una inferencia única, obtengo el hecho probado, entonces, uno, podríamos encontrar procesos en que con un video condeno. Eso no existe. Que yo sepa en la práctica, ni siquiera a Montesinos se le condenó con un video. ¿Por qué? Porque mínimo te van a pedir, ¿no? Los jueces o los magistrados te van a pedir que le hagas una pericia ese video, para ver si es original. Hoy en día más todavía, ¿no? Con la IA y toda esta cuestión, más todavía. Primero, una pericia sobre el videito para ver si es verdadero. Segundo, le vas a dar la opción a las personas que aparecen en el video de que vengan a declarar, ¿no es cierto? Y a decir qué pasó. Y tal. Y vas a necesitar una serie de elementos probatorios que rodeen, ¿no es cierto?, a esa fuente probatoria que es el video, para poder dar por probado el hecho. Entonces, no existe en la práctica la fuente directa. En la práctica no existe. Y yo creo que tampoco es deseable, no podría. Imagínense ustedes que por un testigo, por un colaborador eficaz me condenen. Sin corroboración, simplemente porque él dice que es un testigo directo. No es deseable siquiera eso. Y contradice incluso la propia legislación nuestra que dice que debe condenarse por indicios concurrentes. ¿Ok? Entonces, la siguiente prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿No? Esto sería la prueba indirecta, ¿no? ¿Cómo se constituye la prueba indirecta? La prueba indirecta tiene todas estas fuentes probatorias, ¿sí? Estas fuentes probatorias a través de inferencias verán hechos intermedios. No es backward, ¿ya? Es una torta sin un pedazo. Entonces, perdónenme que yo como buen abogado soy mal dibujante, entonces voy imaginando cosas. Esto es como que está incompleto, le falta algo, ¿sí? Al apreciar esta fuente de prueba, yo veo una parte, pero no veo en todo, ¿de acuerdo? Y me pasa lo mismo con cada una de las fuentes de prueba que no aprecio. Solo cuando las aprecio en conjunto, todas ellas se van completando y a través de una segunda inferencia, esta vez una inferencia conjunta, llego al hecho probado.
¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa con la denominada prueba indirecta. ¿Ven? En la prueba indirecta lo que estoy haciendo en realidad es hacer este esquema piramidal. Pero ¿qué es este esquema piramidal? ¿O qué traduce este esquema piramidal? Lo que hemos visto hasta el momento, identificar el valor individual de cada fuente de prueba a través de actos de prueba, ojo, para obtener hechos intermedios, y esos hechos intermedios a través de una valoración conjunta me dan el hecho probado. En conclusión, lo que hoy día se dice, hoy día se afirma, incluso en un acuerdo plenario, creo que lo he puesto por ahí, un acuerdo plenario, una sentencia casatoria, no lo sé, que nos dice claramente que la prueba indirecta o la prueba indiciaria no es una tipología de prueba. La prueba indiciaria es un mecanismo o un método de razonamiento judicial. Yo no solamente les diría que es un método de razonamiento judicial, yo les diría que es el método de razonamiento judicial. Cuando los jueces están en la etapa de valoración probatoria, lo que tienen que hacer es hacer esto: identificar el valor probatorio de cada fuente, obtener hechos intermedios, y de la valoración conjunta de los hechos intermedios, obtener el hecho probado. ¿De acuerdo? Esto se da a partir de la actuación probatoria, y eso es en la valoración conjunta del juicio que se da hasta el juicio. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico, que ahí dice prueba indirecta o indicio, prueba directa versus indicio, pero que representa en mi entendimiento la prueba por indicios, es lo que, como les digo, se entiende como la fase de valoración probatoria. Cuando la Corte Suprema, por ejemplo, hace el control de la valoración de los hechos, ¿no es cierto?, que se da en primera instancia o en segunda instancia, cuando la Corte Suprema ve casaciones, lo que hace básicamente al reconstruir el juicio del hecho es esto: es analizar los valores intermedios que se han dado a cada fuente probatoria y luego ver si el enlace que se ha hecho en conjunto es consistente con el hecho probado. ¿Sí? Eso es parte de los controles sobre el juicio de los hechos, que lo denomina así la Corte Suprema, que se hace en el control casatorio. ¿Sí? Bueno, hay 800 cosas más que decir, pero creo que con esto basta. Ahí les dejo la información. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, señor Rosa. Por favor, ahora estamos abiertos. ¿Se permite? Para que respondan las preguntas de los participantes, en el caso hubiera. Estamos abiertos a realizar preguntas a nuestro ponente. Voy a levantar la mano y el equipo organizador se encargará de brindarles el micrófono. Formularlo directamente a nuestro ponente. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Pueden levantar su manito. Aprovechemos para despejar las dudas que podamos tener. Todo está claro. No hay preguntas, doctor. Bien. Y se invita a la... se invita a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Coytepeque, Argentina, señora doctora Ana María Vázquez Bustamante, para la entrega de la constancia al doctor Héctor Fidel Rojas. También se invita a la doctora, a la licenciada Patricia Bonilla, para la fotito. ¿Pueden poner? Sí. Muchas gracias, fuertes palmas, por favor. Invitamos a las autoridades a tomar asiento, por favor. A continuación, invitamos licenciado Río Rodríguez, asesor ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, para que realice la presentación institucional. Bienvenidos, fuertes palmas, por favor.
Muy buenas tardes. Les saluda Julio Rodríguez de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Agradecemos el tiempo que nos han dedicado y bueno, queríamos hacer referencia a algunos puntos de la universidad. La corporación, como decí, en la Universidad Continental tiene ya más de 38 años. Tenemos sedes tanto en Junín, Arequipa, Cusco, hemos abierto ahora en Ayacucho, Ica. Aquí en Lima tenemos presencia en pregrado en Los Vivos y tenemos la escuela de posgrado en Miraflores, el Giro Junín 355. Ahora, para hacerles una breve reseña, para que nos conozcan un poco más, la siguiente imagen, sí, para que puedan ver la magnitud de la, ¿no? De todo. Aquí está, gracias. Listo. Tenemos ya actualmente más de 120.000 estudiantes, tanto en posgrado y pregrado. Tenemos más de 300 ediciones en lo que es el nivel de maestrías y programas de especialización, más de 1.900 ediciones de programas de especialización y 9 áreas de conocimiento, entre los cuales podrán observar gestión pública, gestión empresarial, salud, psicología, educación, derecho, gestión humana, innovación digital e ingeniería. Dice, estamos comprometidos con la calidad universitaria, ya que manejamos temas tanto de derecho, educación, gestión empresarial, gestión humana, y programas de tecnología y TIC y psicología y salud. Siguiente, por favor. Listo. Aquí creo que es algo importante para ustedes, es todo el portafolio de derecho, ¿no? Van a poder encontrar temas como el doctorado, maestría en derecho civil, constitucional, en familia. Este nuevo que salía, el derecho digital, delitos informáticos, es la única propuesta en toda la región sur. Tenemos participantes de varios países, va a ser la primera promoción ahora que inicia en diciembre. Tenemos también lo que es derecho legislatorial, programa de especialización administrativo, derecho ambiental y derecho minero. Listo, también tenemos en lo que es la gestión pública, para usted que son servidores públicos, también quisieran especializarse en temas de gestión pública, conocer los sistemas administrativos de Estado. Yo los invito en sí en poder seguir forjando, generando competencias. Si bien es cierto, desde pregrado ya los conceptos van cambiando un poco, la maestría los actualiza, nos vuelve más empleables, ¿no? Y créanme que van a aumentar sus ingresos un 20 o 25%. ¿Por qué? Porque van a poder postular a cargos directivos, van a poder ejercer la docencia, entonces les abre un mundo de oportunidades. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué certifica también lo que nosotros estamos teniendo actualmente? Y hemos apostado 100% por las maestrías a distancia, las digitales. Tenemos certificaciones como ANECA, somos la primera universidad certificada por esta entidad a nivel mundial. También por la empresa US, nos distinguió con 5 estrellas en lo que es el estudio a distancia. Y entre otras también tenemos convenios con universidades extranjeras. Y también pues somos una universidad licenciada por SUNED nuevamente. Siguiente. Okay. Aquí esta información les va a ser relevante, lo vamos a enviar a su correo electrónico para ver, para que ustedes puedan llegar cualquier tipo de estudio que quieran hacer con nosotros. También hacemos cursos a medida, a solicitud de las entidades que tengan a bien contactarse con nosotros. Ahora, ahorita, por participar en el evento, van a tener un descuento especial que van a hacerse llegar a sus correos, también de manera personal en su WhatsApp. Estamos con la maestría de Derecho Constitucional a cargo de Gisela Carrero, que está aquí conmigo. Esta maestría es especialista en derechos fundamentales e interpretación jurídica. Aborda temas de retos actuales como tecnología y control constitucional y es una formación práctica aplicada para el ejercicio profesional. ¿Sí? Siguiente. ¿Ahí termina? Perfecto, listo. Entonces, les agradecemos, ¿no?, el tiempo que nos han dedicado y bueno, los invito a que puedan preguntar nuestros programas. Como les comento, el día de hoy tienen más de un cuarto de beca las personas interesadas en llevar una maestría o un programa de especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Julio Rodríguez, por la información. Acto seguido invitamos a la licenciada Patricia Montes, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, para que nos presente el convenio y los beneficios que tiene con la... Ya. Adelante, doctora. Fuertes palmas, por favor. Buenas tardes, como bien mencionamos,
la alianza que se ha creado con la Corte Superior de Justicia de Puerto Piedra y la Universidad Continental nos abre puertas para todos en lo que es capacitación académica. Y ahora este convenio también va a desarrollar beneficios para todos ustedes y también para sus familiares directos en todas nuestras unidades y en todas las sedes a nivel nacional. Y recordemos que ahora también somos Continental International Education, porque tenemos universidades también en España, México y Florida en Estados Unidos. Adelante, por favor. Bueno, ya detalló Julio, tenemos más de 120 posgrados a nivel nacional en las 9 áreas de conocimiento y todas son a distancia en tiempo real. También te manejamos lo que es la semipresencialidad. Adelante, por favor. Nuestro multicampus, Miraflores, Los Olivos, Huancayo, Arequipa, Cusco y nuestra nueva sede en Ayacucho. Lo hemos detallado ya con Julio, más de 120.000 estudiantes, más de 300 ediciones en doctorados y maestría, tanto a nivel nacional e internacional que en el sector público y privado. Adelante, por favor. Vamos a detallar un poco el convenio, cuáles son los beneficios que vamos a darle a todos ustedes. En pregrado vamos a iniciar con lo que es el 100% del proceso de admisión, así es que todos ustedes deseen llevar una carrera adicional o que sus familiares directos deseen llevar, automáticamente van a obtener el 100% por el convenio firmado en lo que es proceso de admisión. 50% en el pago de matrículas, en lo que es pregrado. Y lo que es posgrado, la escuela de posgrado, que desarrolla maestrías, programas de especialización, doctorados, van a tener un 10% de descuento. Sin embargo, esta alianza también ha generado otro tipo, vamos a decir, de promociones en este caso, o descuentos exclusivos. Cada evento que nosotros realizamos con ustedes van a poder acceder hasta un 30% en todos los programas de posgrado. Están nuestros asesores de capacitación para que lo puedan orientar, o en el caso directo con Jessica Sotomayor, que es la encargada de este convenio. Bueno, vamos a tener también las conferencias que vamos a realizar y todos ustedes van a estar invitados a nuestros webinars en diferentes áreas de conocimiento, visto con la calidad de todos nuestros docentes desarrollando cada uno de estos temas. Y también van a tener lo que es beneficios en el Centro de Idiomas y Centro de Educación Continua, porque la Universidad Continental no solo es la escuela del posgrado, es pregrado, posgrado, educación continua, el Centro de Idiomas y nuestras universidades en Florida, España y México. Bueno, señores, estos son los beneficios que también les vamos a presentar a ustedes y serán enviados seguramente a sus correos. Estamos muy contentos de poder haber realizado el día de hoy esta capacitación con nuestro docente y posteriormente, seguramente el 2026, también vamos a desarrollar muchas capacitaciones. Les agradezco mucho su participación. Buenas tardes. Gracias, Rosario. Gracias, Patricia Bonilla, por la información brindada a todos nuestros participantes. Como acto final, invitamos a la doctora María Vázquez Bustamante, presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Ventanilla, para que clausure la conferencia Desafíos actuales del proceso penal peruano, preliquidación y control judicial. Bien, ya estamos llegando a término. Como han podido apreciar, hemos tenido una excelente exposición por parte del doctor Héctor Fidel Rojas, que por motivos también de otros compromisos ya se ha tenido que retirar, pero debo resaltar la claridad que ha tenido en su exposición y bueno, evidentemente nos faltó tiempo. El proceso penal, los temas que se han abordado son bastante amplios y el doctor los ha sintetizado bastante bien, pero sí, sentimos que nos faltó, va a tener que venir en otra oportunidad para que pueda ampliarnos las cosas que no se pudieron tocar. De otro lado, le agradecemos a Patricia Bonilla y al señor Rodríguez, ¿verdad? Julio Rodríguez, por la presentación que hizo respecto a las bondades que tiene este convenio que nuestra Corte Superior de Justicia ha suscrito con la Universidad Continental. Como podrán advertir ustedes, y con la muestra que hemos tenido el día con la exposición del doctor Héctor Rojas, que tienen profesionales de excelente calidad, y todo eso a nosotros nos beneficia para seguir desarrollándonos en nuestra profesión, ¿no? Han visto también que tienen
diferentes maestría, tienen doctorado en el campo del derecho y en la gestión pública, que son más afines a nuestra función, aunque también tienen otras profesiones. Y gracias al convenio también que hemos hecho es que tenemos descuento no solamente todos los jueces y trabajadores de nuestro bloque, sino también sus familiares directos, o sea que es una oferta bastante buena en un centro de educación de calidad. Así es que no desaprovechen la oportunidad, analicen, revisen, ¿no?, las propuestas que se están haciendo y aprovechémoslas para seguir mejorando cada día en nuestra función, en las funciones que cada uno desempeñamos. Les agradezco a todos por su concurrencia y bueno, con esto me pongo el retirado del presente evento. Muchísimas gracias.